Tras un divorcio que me dejó sin nada, busqué refugio en la cabaña de mi abuelo. Con solo 2 maletas y el corazón roto, pasé los días entre limpieza y lágrimas. Una noche, encontré una carta suya. El candado de la puerta de la cabaña estaba oxidado y atascado. Me quedé allí en la oscuridad con 2 maletas y una linterna que había comprado en una gasolinera 40 millas atrás, y ni siquiera podía entrar. Me senté en los escalones del porche y escuché el lago. El agua golpeaba contra el muelle que mi abuelo construyó cuando yo tenía 7 años. El mismo muelle donde me enseñó a hacer nudos y me dijo que la paciencia no se trataba de esperar. Se trataba de saber qué estabas esperando. No lo entendí entonces. No estoy segura de entenderlo ahora. 2 semanas antes, estaba sentada en el sofá de mi amiga Ashley esperando la audiencia que decidiría la división de bienes. El divorcio ya estaba firmado. Chad lo había solicitado y yo no tenía forma de impedirlo. Pero la audiencia determinaría quién se quedaba con qué. Ashley me había dejado quedarme con ella desde el día que me fui de casa. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir como una carga, pero por las noches la escuchaba susurrar por teléfono con su novio sobre cuánto tiempo duraría esto. No la culpaba. Su apartamento era pequeño. Mi presencia lo hacía todo aún más pequeño. Llegó el día. Tribunal 9 de la mañana. El abogado de Chad hizo casi todo el trabajo de hablar. El mío, uno que encontré a través de un sitio web de asistencia legal gratuita porque no podía pagar a nadie más, estaba sentado a mi lado barajando papeles y mirando su teléfono. Chad estaba sentado al otro lado del pasillo con el traje que yo le había elegido hace 6 años, el gris carbón con finas rayas diplomáticas. Se veía bien. Siempre se veía bien. Esa era parte del problema. Su señoría, mi cliente ha sido el único proveedor financiero durante la duración de este matrimonio, dijo su abogado, acomodándose la corbata. Las residencias, los vehículos, las cuentas de inversión, todo adquirido a través de sus ingresos y sus esfuerzos profesionales. Quise ponerme de pie. Quise decir que cuando nos casamos, Chad vendía seguros desde una oficina alquilada con el aire acondicionado roto. Que yo trabajé turnos dobles en el hospital durante 3 años para que él pudiera obtener su licencia de corredor. Que cuando finalmente empezó a ganar dinero de verdad, me dijo que podía renunciar. Y lo hice, porque le creí cuando dijo que cuidaría de nosotros. Pero mi abogado me había dicho que no hablara. Dijo que el juez ya había revisado todo. Dijo que era algo directo. ¿Directo? Esa fue la palabra que usó. El juez le otorgó a Chad la casa, la que yo había elegido, la que había pintado habitación por habitación yo misma porque en aquel entonces no podíamos pagar a un contratista. Se quedó con ambos autos. Se quedó con la cuenta de ahorros que todavía tenía mi nombre, pero que de alguna manera no contaba como mía. Se quedó con el fondo de jubilación. Se quedó con la vida que construimos juntos. Y yo me quedé con un cheque de liquidación por $11,000 y un apretón de manos de un abogado que ya llegaba tarde a su próximo caso. Cuando la lista de bienes llegó a la cabaña de mi abuelo, el juez revisó los documentos y dictaminó que se quedaba conmigo. Herencia directa recibida antes del matrimonio, nunca incorporada a los bienes conyugales. Chad puso los ojos en blanco. Su abogado se encogió de hombros. Una vieja cabaña en medio de la nada. A nadie le importaba. No lloré en la sala del tribunal. Me mantuve firme hasta que llegué al estacionamiento. Y entonces me senté en el asiento del copiloto del auto de Ashley y me quedé mirando el tablero hasta que ella me preguntó si quería ir a algún lado. No tengo a dónde ir, dije. Se quedó callada un momento. Luego dijo, ¿qué hay de la cabaña de tu abuelo en el lago? Realmente era el único lugar que me quedaba. El abuelo Harrison murió cuando yo tenía 31 años. Me dejó la cabaña a mí. Solo la cabaña, nada más. Mi madre había puesto los ojos en blanco en ese momento. Una choza en el bosque, la llamó. Eso es lo que ganas por ser su favorita. Ella y mi tío se habían repartido sus ahorros, que no eran muchos. Nadie quería pelear por la cabaña. Chad nunca había querido ir allí. Decía que estaba demasiado lejos de todo, que era demasiado vieja, demasiado silenciosa.
En la audiencia, cuando el juez dijo que la cabaña se quedaba conmigo, él se rió por lo bajo. Una cabaña que no valía nada. Ese fue mi gran premio. Pero ahora era todo lo que tenía. Así fue como terminé aquí. Conduciendo 4 horas hacia el norte con todo lo que poseía en 2 maletas, entrando en un camino de entrada de grava que tenía más maleza que grava. De pie frente a una puerta que no podía abrir, encontré una piedra junto a la pila de leña. Me tomó 6 golpes romper el candado. La puerta se abrió y el olor me golpeó. Pino, polvo y algo debajo que reconocí de inmediato. Cedro. El abuelo Harrison guardaba bloques de cedro en cada cajón y armario. Decía que mantenía alejadas a las polillas, pero creo que simplemente le gustaba el olor. Entré. El rayo de la linterna barrió la habitación. Todo estaba exactamente donde él lo había dejado. El sofá de cuadros con el cojín central hundido. La estantería que él mismo construyó, todavía llena de libros de bolsillo con los lomos agrietados. La mesa de la cocina donde solíamos jugar a las cartas, él, yo y una taza de chocolate caliente que siempre preparaba demasiado dulce. Las pinturas seguían en las paredes. Las había pintado todas él mismo. Paisajes en su mayoría. El lago al amanecer, los abedules en otoño, el viejo puente de piedra 2 millas más arriba en la carretera. No eran obras maestras. Eran suyas. Dejé mis maletas, me senté en el sofá y algo se rompió dentro de mí. No del tipo dramático que ves en las películas, más bien como un sonido que escuchas en una casa vieja por la noche. Algo asentándose, cambiando, encontrando una nueva posición. Lloré durante 3 horas. Luego encontré la caja de fusibles, encendí los interruptores y la luz de la cocina parpadeó. La cabaña estaba fría, polvorienta y era mía. Era la única cosa en el mundo que todavía era mía. La primera semana fue de supervivencia. No del tipo romántico. No del tipo mujer se encuentra a sí misma en la naturaleza. Del tipo feo. Del tipo en el que frotas el moho de los azulejos del baño a las 2 de la mañana porque no puedes dormir y necesitas hacer algo con tus manos. La cabaña no tenía calefacción. El calentador de agua tardaba 20 minutos en producir algo un poco más que tibio. El supermercado más cercano estaba a 30 minutos en auto por una carretera sin señal de celular durante las primeras 15 millas. Comí sopa enlatada durante 4 días seguidos porque tenía miedo de gastar el poco dinero que tenía. Llamé a mi madre al tercer día. Contestó al 6º timbre. Me enteré del divorcio, dijo. Ninguna pregunta sobre cómo estaba. Ninguna oferta de ayuda. Solo una afirmación como si estuviera confirmando el pronóstico del clima. Estoy en la cabaña del abuelo. Silencio. Bueno. ¿Por qué? Porque no tengo otro lugar. Podrías venir a quedarte con tu hermano un tiempo. Él tiene esa habitación de invitados. Mi hermano Tyler no me había llamado en 8 meses. La habitación de invitados de la que hablaba era la oficina de su casa. Habría estado durmiendo en un colchón inflable entre su escritorio y su máquina de remo. Estoy bien aquí, dije. Bueno, otra pausa. Tu abuelo siempre te mimó. Colgué. Los días se desdibujaron. Limpié. Arreglé lo que pude. El grifo que goteaba en el baño, el pestillo roto de la puerta trasera, la ventana del dormitorio que no cerraba del todo. El abuelo Harrison había guardado una caja de herramientas bajo el fregadero de la cocina. Todo organizado y etiquetado con su letra. Destornillador de estrella, de cabeza plana, llave de 3 octavos. Cada herramienta en su lugar como si esperara que alguien las necesitara eventualmente. Al 5º día, comencé a revisar sus cosas. No para tirarlas. No estaba lista para eso, solo para tocarlas. Sus lentes de lectura en la mesa de noche, su chaleco de pesca en el gancho junto a la puerta, una pila de cartas en el cajón del escritorio, la mayoría de ellas mías. Tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, algunas cartas reales que había escrito durante la universidad. Las había guardado todas. Al 6º día, comencé a limpiar las paredes. Limpié las estanterías,
los alféizares de las ventanas, los marcos de sus pinturas. Había 9 en toda la cabaña, el lago al atardecer, el bosque de abedules, el puente de piedra, un ciervo en el borde del claro. Cada una firmada en la esquina inferior con sus iniciales. HB. Me detuve frente a la que estaba sobre la chimenea. Era la más grande, tal vez de 2 por 3 pies. Una escena invernal. El lago congelado, los árboles desnudos. El cielo de ese tono particular de gris que significa que se acerca la nieve. Siempre me había encantado esta. Cuando era pequeña, le dije que parecía fría y él me dijo, eso es porque la pinté en la noche más fría de mi vida. Estiré la mano para limpiar el marco y la pintura se movió. Era más pesada de lo que parecía. La sostuve con ambas manos y sentí algo detrás de ella. No la pared, algo entre el lienzo y la pared. Levanté la pintura del gancho con cuidado y la apoyé contra el sofá. Había una forma rectangular pegada en la parte posterior del marco. Cinta de embalar marrón, amarillenta por el paso del tiempo, que sostenía un sobremanila plano contra la madera. Mi nombre estaba escrito en él con su letra. No Jess. Mi nombre completo. Jessica Mary Brooks. Debajo de mi nombre, en letras más pequeñas, si estás leyendo esto, es porque ya me he ido. Me temblaban las manos. Despegué la cinta lentamente, tratando de no romper lo que hubiera dentro. El sobre estaba sellado. Podía sentir algo adentro. Papel y algo pequeño y duro. Una llave tal vez. Me senté en el suelo con el sobre en el regazo durante mucho tiempo. La cabaña estaba en silencio. El lago estaba en silencio. Todo estaba esperando. Lo abrí. Adentro, una carta doblada, una llave de bronce y una tarjeta de presentación de un hombre llamado Robert Carmichael, abogado, con una dirección en el pueblo. El mismo pequeño pueblo, Oak Creek, a 20 millas por la carretera donde había estado comprando sopa enlatada. La carta era de una página, escrita por ambos lados con su letra. Leí la primera línea. Mi querida Jess, si estás leyendo esto en la cabaña, entonces regresaste al único lugar donde podía dejarte algo que nadie más buscaría jamás. Leí la carta 7 veces. Me senté en ese suelo con la espalda contra el sofá y la leí hasta que pude cerrar los ojos y ver su letra en el interior de mis párpados. No era larga. El abuelo Harrison nunca fue un hombre que usara 10 palabras cuando 4 eran suficientes. Pero cada oración tenía peso. Te he visto entregarte a personas que no conocían tu valor. Lo vi con tu madre. Lo vi con el hombre con el que te casaste. No pude detenerlo. Esa fue la parte más difícil de amarte. Saber que tendrías que aprender por las malas lo que valías. Escribió sobre la cabaña. Como la había comprado en 1974 por $12,000 con dinero que había ahorrado trabajando en la fábrica de papel. Como todos le decían que era un desperdicio. Demasiado lejos del pueblo, sin valor de reventa, una mala inversión. Como no le importó, porque la primera vez que se paró en ese porche y miró el lago, sintió algo que no pudo explicar. Luego la carta cambió. El tono cambió. Escribió sobre la llave. La llave abre una caja de seguridad en el First Heritage Bank en Main Street, en Oak Creek. Caja 1177. Robert Carmichael lo sabe todo. Él es la única persona en la que confié para esto, y confío en ti para que vayas a verlo. No le digas a tu madre. No le digas a tu tío. No le digas a nadie hasta que entiendas el panorama completo. El último párrafo. Yo no era un hombre rico, Jess, pero era un hombre paciente. La paciencia y el tiempo pueden construir cosas que el dinero por sí solo no puede. Lo que hay en esa caja no es un regalo. Es una corrección. El mundo te quitó cosas que no debió haberte quitado. Esta es mi forma de devolverlas. La firmó de la forma en que firmaba sus pinturas. Solo sus iniciales. HB. No dormí esa noche. Me acosté en la cama donde él solía dormir, mirando el techo, sosteniendo la llave de bronce en mi puño con tanta fuerza que dejó una marca en mi palma. Un hombre paciente. Así se llamaba a sí mismo.
No rico. Paciente. A la mañana siguiente, conduje hasta Oak Creek. Tardé 22 minutos. Main Street tenía 4 cuadras de largo, una ferretería, una cafetería, una oficina de correos, y allí estaba el First Heritage Bank, un edificio de piedra que parecía haber estado allí desde antes de que el pueblo tuviera nombre. Entré con la llave en el bolsillo de mi chaqueta y la tarjeta de presentación en la mano. La mujer de la recepción me miró de la forma en que los empleados de los bancos de pueblos pequeños miran a los extraños. Educada, pero ya catalogándome. Busco una caja de seguridad, dije. Caja 1177. Ella parpadeó. Tendrá que hablar con nuestro gerente. ¿Me da su nombre? Jessica Brooks. Algo cambió en su rostro. No sorpresa exactamente. Reconocimiento, como si hubiera estado esperando este nombre pero no esta cara. Un momento, por favor. El gerente salió. Un hombre de unos 60 años, cabello plateado, lentes de lectura subidos a la frente. Me miró durante un largo momento. La nieta de Harrison, dijo. No era una pregunta. Sí. Me dijo que vendrías eventualmente. Solo que no sabía cuándo. Me tendió la mano. Soy Gary. He administrado esta sucursal durante 31 años. Tu abuelo era uno de nuestros clientes más antiguos. Me guió hacia abajo. La bóveda de seguridad estaba en el sótano. Fresca, silenciosa, forrada de metal. La caja 1177 estaba en la tercera fila, estante inferior. Gary me entregó una segunda llave, la copia del banco, y juntos giramos ambas cerraduras. La caja era más grande de lo que esperaba. Adentro, una carpeta gruesa, un segundo sobresellado y un pequeño diario de cuero con una banda elástica alrededor. Te daré algo de privacidad, dijo Gary. Se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, hablaba de ti cada vez que venía. Cada vez. Abrí la carpeta primero. El primer documento era una escritura de propiedad, luego otra, y luego otra. 7 escrituras en total, cada una por una parcela de tierra diferente, todas rodeando el lago. 243 acres, comprados en un lapso de 37 años, comenzando en 1978. Mi abuelo, el hombre que vivía en una cabaña de una habitación y pintaba paisajes y conducía una camioneta más vieja que yo, había comprado silenciosamente cada pedazo de tierra alrededor del lago. ¿Alguna vez te has equivocado por completo sobre alguien que creías conocer? Cuéntamelo en los comentarios, porque estaba a punto de descubrir lo equivocada que había estado sobre el hombre que me crió. El diario era la clave de todo. Me senté en una pequeña sala de conferencias que Gary me dejó usar y lo leí de principio a fin. No era un diario íntimo. El abuelo Harrison no era de ese tipo. Era un libro de contabilidad. Fechas, montos, números de parcelas, notas. Cada compra documentada con su cuidadosa letra. 40 acres al norte del lago. $8,200. El granjero necesitaba efectivo para la cirugía de su hija. Precio justo, buena tierra. 22 acres al este del camino de acceso. $11,400. El banco iba a ejecutar la hipoteca. Lo compré antes de que pudieran. La familia no sabe que fui yo. 35 acres, incluyendo la cresta. $27,000. Usé el dinero de la venta de madera de la parcela norte. Replanteé todo. Nunca pidió prestado, nunca tomó un préstamo. Cada compra fue con dinero en efectivo ahorrado de décadas de trabajo en la fábrica de papel, de vender leña, de pequeñas operaciones madereras en la tierra que ya poseía. Compraba una parcela, la administraba, usaba los ingresos de una parte para comprar la siguiente. Paciente, metódico, invisible. El segundo sobre contenía una carta de Robert Carmichael, fechada el año en que murió mi abuelo. Era un resumen legal de todo, el fideicomiso, las propiedades, las tasaciones actuales. Leí el número 3 veces. Luego dejé el papel y presioné las palmas de mis manos sobre la mesa porque no dejaban de temblar.
243 acres de propiedad frente al lago en una región que había experimentado un desarrollo explosivo en la última década. El valor tasado en el momento de la muerte de mi abuelo, $4,20 millones. Valor de mercado estimado actual, según una nota que Robert Carmichael había adjuntado, entre $7 y $9 millones, dependiendo de cómo se vendieran las parcelas. Mi abuelo me dejó $9 millones en tierras y nadie lo sabía. Ni mi madre, ni mi tío, ni Chad, ni el juez que le dio todo a mi exmarido porque yo no tenía activos ni ingresos. Nadie. Y había una razón para eso. Todas las escrituras estaban a nombre del fideicomiso, Brooks Land Trust, no bajo el nombre personal de mi abuelo. Los impuestos anuales a la propiedad se pagaban directamente a través del fideicomiso. Para cualquiera que buscara en los registros públicos, la tierra pertenecía a una entidad corporativa. Nadie la conectaría con el viejo Harrison de la cabaña junto al lago. Volví a la mesa y abrí el diario en la última entrada. 2019, el año antes de morir. No había compra esta vez. Solo una nota. El marido de Jess no la ama. Ama lo que ella le da. Hay una diferencia y ella la aprenderá. Cuando lo haga, vendrá a la cabaña. Y cuando venga a la cabaña, encontrará esto. Por eso nunca vendí. Por eso nunca se lo dije. Algunas cosas solo pueden recibirse cuando estás lista para cargarlas. Me senté en el porche durante mucho tiempo. El lago estaba plano, el cielo gris y los árboles en la orilla opuesta empezaban a cambiar de color. Toda esa tierra, cada colina, cada línea de árboles, cada tramo de costa que podía ver, y la mayor parte de lo que no podía ver, me pertenecía. El abuelo Harrison había pasado 37 años envolviendo ese lago en una fortaleza silenciosa, y me había puesto a mí dentro de ella. A la mañana siguiente, llamé a Robert Carmichael. Su oficina estaba sobre la ferretería en Main Street. Una sola habitación, un escritorio, 2 sillas y archivadores que iban del suelo al techo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con sienes grises, el tipo de hombre que usaba corbata incluso cuando nadie iba a entrar. Llevo esperando esta llamada 3 años, dijo. Toma asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Me explicó el fideicomiso. Mi abuelo lo había establecido en 2005, 14 años antes de morir. El fideicomiso poseía las 7 parcelas. Yo era la única beneficiaria. Los términos eran simples. El fideicomiso se me transferiría tras la muerte de mi abuelo, pero los documentos solo serían accesibles a través de la caja de seguridad. No se enviaría ninguna notificación. Ningún abogado vendría a buscarme. Tenía que encontrarlo yo misma. Dijo que lo encontrarías cuando más lo necesitaras, me dijo Robert. Fue muy específico al respecto. No quería que lo tuvieras mientras las cosas fueran cómodas. Quería que lo tuvieras cuando las cosas se desmoronaran. Eso es una apuesta, dije. ¿Y si nunca venía a la cabaña? Robert se recostó en su silla. Él sabía que vendrías. Me dijo, ella vendrá. Puede que tome años, pero vendrá. Esa cabaña es el único lugar donde alguna vez se sintió segura. Hay una cosa más, dijo Robert. No eres la única interesada en esta tierra. Apex Development Group ha estado tratando de comprar parcelas alrededor del lago durante los últimos 5 años. Han adquirido la mayor parte de la tierra privada en la costa oeste. Pero las propiedades de tu abuelo, la costa este, la cresta norte, la fachada del camino de acceso, necesitan todo eso para que su proyecto funcione. Deslizó una carta sobre el escritorio. Era de Apex Development, dirigida a la herencia de Harrison Brooks, fechada hace 14 meses. La oferta era de $8,70 millones. Tu abuelo nunca respondió, dijo Robert. Yo tampoco. Te estábamos esperando. No le dije a nadie. Esa primera noche de regreso en la cabaña después de conocer a Robert, preparé café. Café de verdad. Y me senté en la mesa de la cocina con la carpeta abierta frente a mí. Leí cada escritura, cada tasación, cada pieza de correspondencia de Apex Development. Y no le dije a nadie. Ni a Ashley, ni a mi madre, ni a mi hermano.
El instinto de llamar a alguien, de compartirlo, de escuchar a alguien jadear y decir, oh, Dios mío, Jess, era fuerte. Pero otra cosa era más fuerte. Una voz más tranquila, la que sonaba como mi abuelo. No le digas a nadie hasta que entiendas el panorama completo. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente. La madre de Chad, Susan. Lo dejé sonar 2 veces. A la tercera vez, contesté. «Jess, cariño». Su voz era cálida. Siempre era cálida. Esa era la trampa. Escuché que estás en esa pequeña cabaña de tu abuelo. Chad lo mencionó. Lo mencionó. Él está preocupado por ti. Casi me río. Casi. Sabe que el divorcio fue duro para ti. Se siente terrible por cómo salieron las cosas. Me apoyé contra la encimera de la cocina. A través de la ventana, podía ver el lago. Mi lago. La costa que se curvaba hacia el este. Mi costa. La cresta donde los pinos crecían densos y oscuros. Mi cresta. 9 millones de dólares en tierras que el abogado de su hijo no se había molestado en investigar porque era solo una choza en el bosque. Él se preguntaba, y esto es solo algo práctico, nada emocional. Si estarías dispuesta a ceder los derechos de la cabaña por razones fiscales. Su contador dijo que podría haber alguna complicación con el acuerdo de divorcio si hay una propiedad sin contabilizar. Dejé mi café. La taza hizo un pequeño sonido contra la encimera. Susan, la cabaña me la dejó mi abuelo. No era parte del matrimonio. No era parte del acuerdo. Por supuesto, por supuesto. Él solo pensó, ya que no vale mucho y estás viviendo allí temporalmente. No estoy viviendo aquí temporalmente. Abrí mi laptop y busqué el acuerdo de divorcio. El abogado de Chad había sido exhaustivo al reclamar todo lo de valor. Pero el acuerdo excluía específicamente bienes prematrimoniales y heredados de valor insignificante. Esa era la cabaña. Esa única línea, valor insignificante, era la grieta en el muro. Porque la cabaña no era lo que importaba. El fideicomiso era lo que importaba. Y el fideicomiso se creó en 2005, se heredó tras la muerte de mi abuelo en 2019, años antes del divorcio. Nunca fue propiedad conyugal. Chad nunca supo de él. Su abogado nunca preguntó. El juez nunca lo consideró. 7 parcelas. 243 acres. Todo de forma legal y completa. ¿Mío? Llamé a Robert Carmichael esa tarde. Quiero reunirme con Apex Development, le dije. ¿Estás segura? Una vez que te involucras, las cosas se mueven rápido. Estoy segura, pero no voy a vender. Aún no. Quiero escuchar lo que tienen que decir. Yes. Hay algo más que debes saber. Apex Development no es una empresa cualquiera. Su principal inversor es un grupo llamado Vanguard Capital Partners. Su director regional es un hombre llamado Brad Vance. El nombre no me decía nada. Debería conocerlo. Probablemente no. Pero tu exmarido sí. Brad Vance es socio comercial de Chad. La cocina se quedó en silencio. El lago estaba en silencio. Incluso los pájaros se habían quedado en silencio, como si el mundo entero se hubiera inclinado para escuchar. El socio comercial de Chad estaba tratando de comprar la tierra de mi abuelo. La misma tierra de la que Chad se había reído en la corte. La misma tierra que su madre acababa de llamar para pedirme que cediera. Me aferré al borde de la encimera. El mármol estaba frío bajo mis palmas. Prepara la reunión, Robert. Pasé los siguientes 3 días preparándome. Robert me trajo todo lo que tenía sobre Apex Development, registros corporativos, propuestas de proyectos, registros públicos. Lo extendí todo sobre la mesa de la cocina y lo analicé de la forma en que lo habría hecho mi abuelo. Lentamente, cuidadosamente, haciendo notas en los márgenes. Apex Development había estado reuniendo terrenos alrededor del lago para un proyecto de resort de lujo, campo de golf, spa, condominios frente al mar, marina privada. Inversión total proyectada, $120 millones.
Habían pasado los últimos 4 años comprando parcelas en las costas oeste y sur. Pero la costa este y la cresta norte, las tierras de mi abuelo, eran la pieza clave. Sin esas parcelas, no podían completar la huella del resort. Sin mi tierra, su proyecto de $120 millones estaba muerto. Y Chad lo sabía. Tenía que saberlo. Me quedé con eso por un rato. Dejé que la ira viniera y dejé que se asentara, y luego dejé que se convirtiera en algo más frío y más útil. El jueves, conduje hasta la oficina de Robert para la reunión. Me puse la ropa más bonita que había traído, lo cual no era mucho decir considerando que todo lo que poseía cabía en 2 maletas. Brad Vance llegó exactamente a las 10. Era más joven de lo que esperaba. A principios de sus 40, traje a medida, el tipo de confianza que proviene de años de conseguir lo que quieres. Con él iba una mujer que no reconocí. Ojos afilados, chaqueta gris, un portafolio de cuero bajo el brazo. Su abogada. Brad me estrechó la mano y sonrió de la forma en que sonríe la gente cuando cree que está a punto de cerrar un trato. Yes, es un placer. He escuchado grandes cosas sobre la propiedad de tu abuelo. ¿De quién?, pregunté. La sonrisa parpadeó. Se recuperó rápidamente. La tierra habla por sí sola. Su abogada presentó la oferta, $9.40 millones por las 7 parcelas. Venta limpia, cierre en 30 días, sin contingencias. Incluso cubrirían los impuestos de transferencia. Era una oferta fuerte. Hace 6 meses, habría llorado ante un número así. Pero ya no era esa mujer. Cuéntenme sobre el proyecto del resort, dije. Empezó a hablar sobre empleos, ingresos fiscales. Lo interrumpí. ¿Y cuánto vale el proyecto total una vez terminado? Él dudó. El retorno proyectado no es realmente relevante para la valoración de la tierra. Lo es para mí. Brad se aclaró la garganta. Una vez que se complete la construcción y se terminen las ventas, el proyecto está valorado en aproximadamente $340 millones. Y sin mis parcelas. Lo siento, sin la costa este, la cresta norte y la fachada del camino de acceso, ¿puede continuar el proyecto? El proyecto tendría que reestructurarse significativamente. Reestructurarse significa que no puede llevarse a cabo. Yo no diría que lo haría. Abrí la carpeta que Robert había preparado. Su estudio de impacto ambiental hace referencia a la cuenca de la costa este como el corredor de drenaje principal para el campo de golf. Su permiso para la marina especifica la ensenada norte, que está en la parcela 4. Y su variación de acceso por carretera depende de la fachada que pertenece a la parcela 7. Sin estos 3 elementos, no tienen un proyecto. Tienen una idea costosa. La habitación se quedó en absoluto silencio. La sonrisa de Brad había desaparecido. En su lugar había algo más honesto, la mirada de un hombre que había subestimado a la persona sentada frente a él y que apenas se estaba dando cuenta. ¿Qué propones?, dijo. No propongo nada. No hoy. Hoy, estoy escuchando. Cuando esté lista para hablar, Robert se pondrá en contacto contigo. Me levanté, le estreché la mano y salí. En las escaleras, me detuve. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de algo para lo que no tenía nombre. Algo que se sentía como la primera respiración profunda después de haber estado bajo el agua durante mucho tiempo. Robert me alcanzó en la acera. Tu abuelo se sentó en esa misma silla, dijo en voz baja. Misma habitación, misma mesa. 3 desarrolladores diferentes vinieron a él a lo largo de los años. Los escuchó a todos. Nunca levantó la voz, nunca mostró sus cartas. Me dijo una vez, la persona que entiende la tierra siempre gana, porque la tierra no miente y no se va. Regresé a la cabaña, me senté en el porche y vi la puesta de sol sobre el lago. Mi lago, el lago de mi abuelo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no había visto en meses. Chad, necesitamos hablar. No respondí el mensaje de Chad esa noche ni a la mañana siguiente. Dejé el teléfono sobre la mesa de la cocina boca abajo y preparé café.
Me senté en el porche, miré el lago y pensé en lo que haría mi abuelo. Él esperaría. Así que esperé. El segundo mensaje llegó al día siguiente. Chad, yes, hablo en serio. Necesito hablar contigo. Es sobre la cabaña. El tercero llegó 12 horas después. Chad, sé que estás enojada, pero esto es más grande que nosotros dos. Llámame. No llamé. En cambio, llamé a Robert. Tu abuelo siempre decía, cuando alguien empieza a enviar mensajes de texto sobre algo que podrían arreglar por teléfono, es porque tienen miedo de escuchar la respuesta. Y cuando dejan de enviar mensajes y aparecen en la puerta, es porque tienen miedo de no obtener ninguna respuesta. Chad apareció un sábado por la mañana. Yo estaba en el porche con café y uno de los libros de mi abuelo. Una novela policíaca de los 80 con el lomo tan desgastado que las páginas se caían solas. Escuché el auto antes de verlo. Un SUV negro estacionándose en el camino de tierra. La puerta abriéndose, pasos sobre la grava. Se detuvo al pie de las escaleras del porche. Estaba diferente. No su rostro. Su rostro era el mismo. El mismo rostro que me hizo creer durante 12 años. Pero la forma en que sostenía su cuerpo, tenso, calculado, la postura de alguien que había ensayado lo que iba a decir. ¿Puedo subir?, preguntó. El porche es mío, así que depende de mí. Subió y se sentó en la mecedora que mi abuelo había hecho a mano. ¿Estás bien?, dijo. No respondí. Tomé un sorbo de café y esperé. Mira, sé que las cosas se pusieron feas. Los abogados, el proceso, todo ese circo. No quería que fuera así, pero lo fue. Y lo siento. No lo sentía. Podía verlo en sus hombros. Demasiado rígidos para alguien que realmente se está disculpando. La gente que realmente lo siente, se suaviza. Él estaba duro como el concreto. ¿Qué quieres, Chad? ¿Bien? Seré directo. Sé sobre el proyecto de desarrollo en el lago. Sé que Apex quiere esta tierra, y sé que te reuniste con ellos. ¿Cómo sabes eso? Dudó. Solo un instante. Demasiado rápido para que la mayoría de la gente lo notara. Pero estuve casada con este hombre durante 12 años. Conocía cada microexpresión. Esa duda significaba que estaba a punto de mentir. Brad me lo dijo. Somos amigos. Mencionó que conoció a la dueña de la tierra y que el apellido era Brooks. Amigos, no socios. Amigos. Eligió esa palabra cuidadosamente. Así que esta es una oportunidad real, yes. Estamos hablando de millones, y creo que podemos resolver esto de una manera que nos beneficie a ambos. Dejé el café sobre la mesa de madera que mi abuelo había lijado a mano. El sonido de la taza contra la madera fue seco y definitivo. Chad, te quedaste con la casa, los autos, las cuentas, el fondo de jubilación, todo lo que ayudé a construir durante 12 años, y ahora apareces en el porche de una cabaña a la que llamaste choza para ofrecerme ayuda. Estás tratando de meterte en un trato en el que no tienes parte, porque sabes que sin esta tierra, el proyecto de tu socio no existe. Su rostro cambió. La máscara cayó por medio segundo. Y lo que había debajo no era ira, no era sorpresa. Era miedo. Puro y simple miedo financiero. Brad Vance no es tu amigo, dije. Es tu socio comercial en Vanguard Capital Partners. Yo lo sé. Robert Carmichael lo sabe. Y ahora tú sabes que yo lo sé. Se quedó congelado. La mecedora de mi abuelo crujió en el silencio. Vete, Chad. Se levantó, abrió la boca, la cerró y bajó las escaleras. A mitad de camino hacia el auto, se detuvo y se dio la vuelta. No sabes en lo que te estás metiendo, dijo. Este trato es más grande de lo que crees. Sé exactamente qué tan grande es. 340 millones de dólares una vez terminado. Leí el prospecto. Se puso pálido, subió al auto y condujo por el camino de tierra sin mirar atrás. ¿Qué habrías hecho tú? Cuéntamelo.
Si fueras tú en ese porche, ¿lo habrías dejado entrar? Deja en los comentarios lo que crees que debería pasar a continuación. El día después de que Chad apareciera, llamé a la puerta de una casa a media milla de la cabaña, por el sendero que corría junto al lago. Una casa blanca con contraventanas verdes y un jardín que aún tenía color incluso a finales de otoño. La mujer que abrió la puerta tenía unos 60 años, cabello gris corto, manos que pertenecían a alguien que trabajaba la tierra. Me miró por un momento, antes de que pudiera decir nada, dijo. ¿Eres Jess? ¿Cómo lo sabe? Porque te pareces a Harrison cuando era joven. Y porque él me dijo que aparecerías algún día. Abrió la puerta de par en par. ¿Pasa? El café acaba de estar listo. Su nombre era Marta. Había vivido en esa casa durante 28 años. Ella y mi abuelo eran vecinos, amigos y, como pronto descubriría, cómplices de una manera que no esperaba. Su cocina era cálida. Olía a canela y a leña quemada. Hablaba de ti todo el tiempo, dijo Marta. No de una manera sentimental. Él no era así. Más bien como alguien que describe un plan. Jess es inteligente, pero confía demasiado. Va a necesitar aprender. Cuando lo haga, necesito estar listo. ¿Listo para qué? Marta me miró por encima del borde de su taza. Para dejarte todo a ti sin que nadie se interponga en el camino. Me contó cosas que yo no sabía. Que mi abuelo había sabido del interés de los desarrolladores en el lago desde principios de los años 2000. Que había rechazado cada oferta sin dudarlo. Solía decir que la tierra era la única cosa que nadie podía quitarte en la corte. Marta dijo, el dinero desaparece, los bienes conyugales se dividen, pero la tierra heredada y protegida en un fideicomiso. Eso es tuyo y de nadie más. Marta, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta. Siempre soy honesta. Es mi peor cualidad. Mi exmarido, Chad. ¿Vino él aquí antes? Antes del divorcio. Marta detuvo la taza a medio camino de su boca. La volvió a dejar sobre la mesa lentamente. Una vez. Hace unos 5 o 6 años. Tú no estabas con él. Apareció solo en un buen auto, caminó por el camino, miró la propiedad y llamó a mi puerta preguntando por la tierra alrededor del lago. Hace 5 o 6 años. Antes de que mi abuelo muriera. Antes del divorcio. Presionó. Preguntó específicamente sobre las tierras de Harrison, cuántos acres, si había alguna restricción ambiental. Le dije que hablara con el dueño. Dijo que el dueño era el abuelo de su esposa, y que el viejo era difícil de tratar. Difícil de tratar. Mi abuelo, que nunca levantó la voz en su vida, era difícil de tratar porque no quería vender lo que no quería vender. Después de que se fue, continuó Marta, llamé a Harrison y se lo dije. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, ya empezó. Y a la semana siguiente, fue a la oficina de Robert e hizo los cambios finales en el fideicomiso. Lo entendí todo de golpe. Chad no solicitó el divorcio porque ya no me amara. Lo solicitó porque necesitaba sacarme de la ecuación. Calculó que si se llevaba todo y me dejaba sin nada, yo vendería la cabaña y la tierra por desesperación. Y luego Apex me la compraría por una fracción de lo que valía. Mi abuelo lo vio venir antes que yo. Antes que nadie. Y cerró todas las puertas antes de que Chad pudiera abrir una. Marta me miró con firmeza. Tu abuelo me pidió un favor antes de morir. Me pidió que vigilara la cabaña. Que si aparecías, te diera la bienvenida, pero que nunca fuera a buscarte primero. Dijo que tenías que venir por tu cuenta. ¿Por qué? Porque si alguien te lo decía, dudarías de ello. Si lo encontrabas tú misma, lo creerías. Regresé a la cabaña, abrí el diario de mi abuelo en la página de 2019, leí la última entrada de nuevo, pero ahora vi algo que no había notado antes. Debajo, con letras más pequeñas, casi borradas. Si él viene antes que ella, Marta lo sabrá. Si ella viene antes que él, la tierra se encargará del resto. La carta del abogado llegó un martes. Robert me llamó a las 8 de la mañana. Recibimos una notificación legal.
Chad está impugnando el fideicomiso. Me senté en la silla de la cocina. La taza de café que sostenía se detuvo en el aire. ¿Bajo qué fundamentos? Que el fideicomiso debería haber sido revelado durante el proceso de divorcio como un activo potencial. Que al no revelar la existencia del fideicomiso, actuaste de mala fe. Está pidiendo reabrir el caso. Yo ni siquiera sabía que el fideicomiso existía durante el divorcio. Lo sé. Y por eso su argumento es débil. Pero que sea débil no significa que desaparezca. Si un juez accede a reabrir, esto podría llevar meses, tal vez un año. Y durante ese tiempo, cualquier negociación con Apex quedaría congelada. Eso es exactamente lo que quiere, pensé. No ganar el caso. Ganar tiempo. Desgastarme. Conocía este método. Había vivido con él durante 12 años. Chad nunca gritaba, nunca amenazaba directamente. Te agotaba, te drenaba, convertía cada decisión en un laberinto tan agotador que al final terminabas dándole la razón solo para poder respirar. Robert, ¿cuánto cuesta defender esto? Si va a juicio, entre 40 y 80 mil dólares. Tengo 11.000 en mi cuenta. ¿Y la tierra? Mientras haya una disputa legal abierta sobre el fideicomiso, la tierra está congelada. No se puede usar como garantía. No se puede negociar. No puede generar ingresos. Ningún banco la aceptará como aval con un litigio pendiente. 9 millones en tierras y no podía tocar ni un centavo. Chad sabía eso. Ese era el punto. Hacerme sentar sobre una fortuna a la que no podía acceder hasta que me rindiera. Pero yo ya no era la antigua Jess. Estaba sentada en la silla de la cocina de mi abuelo, mirando por su ventana, rodeada de su tierra. Y la tierra no miente, y no se va. Abrí el diario de mi abuelo de nuevo. Esta vez, fui al principio, leí cada entrada, cada nota. Era un hombre meticuloso, un hombre que había planeado durante 37 años, un hombre que predijo que Chad aparecería antes que yo. ¿Habría predicho esto también? Página 47. Una nota diferente a las demás. Sin fecha de compra, sin monto, solo una instrucción. Si hay un desafío legal al fideicomiso, Robert tiene el protocolo B en el archivador gris, tercer cajón, carpeta verde. Pagué por lo mejor. No tendrás que volver a pagar. Mi abuelo había contratado protección legal preventiva. Llamé a Robert. Protocolo B archivador gris, tercer cajón, carpeta verde. Silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa suave. No de humor, sino de admiración. Lo había olvidado, dijo. Tu abuelo me hizo preparar eso en 2018. Un paquete completo de defensa preventiva. Opiniones legales independientes que confirman la separación legal de bienes. Declaraciones notariadas de que la beneficiaria no tenía conocimiento del fideicomiso. Una carta del propio Harrison explicando por qué el fideicomiso se mantuvo confidencial. ¿Se sostendrá? Yes, tu abuelo pagó a 3 abogados diferentes para revisar esto. Uno en Nueva York, uno en Boston, uno aquí. Los 3 lo firmaron. Es hermético. Sostuve el teléfono con ambas manos. El reloj de péndulo seguía haciendo tic-tac. Envía la respuesta al abogado de Chad. Úsalo todo. Con gusto. Mi abuelo no solo compró la tierra. No solo estableció el fideicomiso. Construyó un muro legal alrededor de todo y me dejó la llave. Paciente, metódico, invisible. Él sabía que intentarían hacerlo, y se aseguró de que no pudieran tener éxito. El abogado de Chad retiró la demanda 11 días después. Robert me llamó con la noticia a media tarde de un jueves. Yo estaba en el porche pintando. Eso merece una explicación. 3 días después de que llegó la carta legal, mientras esperaba la respuesta, hice algo que no había hecho desde que era niña. Fui a la esquina del dormitorio de mi abuelo donde guardaba sus materiales. Pinceles, pinturas al óleo, 2 caballetes de madera, lienzos en blanco apoyados contra la pared, todo cubierto de polvo, todo esperando. No sé pintar. Nunca supe.
De niña, untaba colores en el papel mientras mi abuelo hacía paisajes que parecían reales. Él nunca me corregía. Solo me decía, pinta lo que ves, no lo que crees que deberías ver. Instalé su caballete en el porche, abrí las pinturas y comencé a pintar el lago. Era terrible. No importaba. Retiraron todo, me dijo Robert. El protocolo B funcionó. El abogado de Chad ni siquiera intentó responder, solo presentó la desestimación. Dejé el pincel. Gotas de pintura azul cayeron sobre el suelo de madera del porche. ¿Qué significa eso? Significa que el fideicomiso es tuyo. Sin disputas, sin condiciones, nadie te lo puede quitar. Y Apex. Volvieron a llamar. 3 veces esta semana. Brad Vance se está poniendo ansioso. Los plazos del proyecto se están acortando. Según los registros públicos, la aprobación de financiamiento expira en 6 meses. Si no cierran la adquisición de la tierra para entonces, pierden a sus inversores. 6 meses. Mi abuelo me enseñó sobre la paciencia. Pero también me enseñó que la paciencia no se trata de esperar. Se trata de saber qué estás esperando. Y yo sabía lo que estaba esperando. Esa noche, tracé un plan. No un plan de venganza. Un plan de lo que quería que fuera mi vida a partir de ese momento. No quería vender la tierra. Mi abuelo había pasado 37 años construyéndola. Venderla borraría cada decisión que él tomó. Pero 243 acres de tierra sin uso no pagaban las cuentas. En la última página del diario, había una línea que había leído antes, pero que no había entendido. La tierra es poder. Pero el poder no es vender. El poder es decidir quién la usa, cómo la usan y por cuánto tiempo. Un arrendamiento, no una venta. Me quedaría con cada acre. Cada escritura seguiría a mi nombre y Apex pagaría por el derecho a usarla, no a poseerla. Un contrato de 60 años con revisión cada década. Ingresos anuales garantizados. Control total. Llamé a Robert. Tengo una propuesta, pero necesito que me digas si es legalmente posible. Escuchó, hizo preguntas y se quedó callado por casi un minuto. Es posible. Y es exactamente lo que habría hecho tu abuelo. Hizo una pausa. Pero Jess, necesito preguntarte algo. No como tu abogado, sino como alguien que conoció a tu abuelo toda su vida. ¿Estás segura de que no quieres vender y alejarte? ¿Empezar de cero en otro lugar? 9 millones te darían una vida entera sin preocupaciones. Miré por la ventana. El lago estaba oscuro. Empezaban a salir las estrellas. Mi abuelo tuvo 37 años para vender e irse. Nunca lo hizo. Robert se quedó callado. Luego dijo suavemente, de acuerdo. Vamos a redactar el contrato de arrendamiento. La reunión fue en la oficina de Robert un miércoles por la mañana. Había llovido toda la noche, y el aire olía a tierra lavada y agujas de pino. Conduje por la carretera que bordeaba el lago, y por primera vez miré ese paisaje no como una mujer perdida que terminó allí porque no tenía a dónde ir. Lo miré como la dueña. Brad Vance trajo a un equipo esta vez. Su abogado, un analista financiero, y un hombre que no reconocí. Mayor, cabello completamente blanco, un traje que costaba más que todo lo que tenía en mis 2 maletas. Era el director de inversiones de Vanguard Capital. El gran capital. Robert y yo nos sentamos a un lado de la mesa. Ellos se sentaron al otro. 4 contra 2. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Tenía la tierra. Gracias por venir, dije. Seré directa. No voy a vender. Rechazaste una oferta de $9 con 40 céntimos millones, dijo Brad. Podemos renegociar el precio. No se trata del precio. La tierra no está a la venta. Ni un solo lote, ni un solo acre. A ningún precio. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Preguntó Brad. Porque tengo una propuesta alternativa. Arrendamiento a largo plazo. 60 años con una cláusula de revisión cada década.
Apex recibe el derecho de usar las 7 parcelas. Yo conservo la propiedad total de la tierra. Pasé las páginas sobre la mesa. Robert explicó los términos. El hombre del cabello blanco leyó cada página. Sin expresión. Esto es muy inusual, dijo finalmente. Mi abuelo era un hombre inusual. Los inversores prefieren la adquisición directa. Un arrendamiento crea complejidad. Complejidad para ustedes, seguridad para mí. Entienden que si me niego a vender y no aceptan el arrendamiento, el proyecto simplemente se traslada a otro lugar. Pero con todo respeto, ustedes tienen 48 millones de dólares invertidos en tierras en las costas oeste y sur que solo tienen valor si el proyecto se hace aquí. No se van a ir a ningún otro lado. No pueden. Y todos en esta mesa lo saben. Me miró por un largo momento. Luego hizo algo que no esperaba. Se rió. Una risa corta, contenida y genuina. Tu abuelo sabía cómo elegir a sus herederos. La puerta de la oficina se abrió. Todos se giraron. Chad. Entró como si tuviera todo el derecho de estar allí. Traje azul oscuro, corbata, la misma postura que usaba para impresionar a los clientes. Pero vi sus ojos. Rápidos, nerviosos, escaneando la habitación. Siento llegar tarde, dijo, como si lo hubieran invitado. Usted no fue llamado a esta reunión, dijo Robert poniéndose de pie. Soy director en Vanguard Capital. Tengo todo el derecho. Eres mi exmarido, dije. Toda la habitación se quedó inmóvil. Y trataste de impugnar legalmente el fideicomiso que protege esta tierra, lo que te da exactamente 0 derechos para sentarte en esta mesa. Chad me miró, y le sostuve la mirada. Sin ira, sin temblores, sin nada. Yes, Brad puede representar a Vanguard. Tú no puedes. Brad Vance miró al hombre del cabello blanco. El hombre de cabello blanco miró a Chad, y con el más mínimo gesto, apenas perceptible, negó con la cabeza. Chad se quedó congelado durante 3 segundos. Luego se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró tras él con un suave clic. ¿En qué estábamos?, pregunté. El hombre de cabello blanco, Bill Montgomery, me miró. El arrendamiento. Se lo llevaré a los inversores. Te llamaré en una semana. 2 semanas, le dije. Estoy ocupada. La llamada llegó a los 12 días. Aceptaron. Robert me dio los detalles una tarde a finales de la semana, sentados en el porche de la cabaña. Preparé café para los dos, de la forma en que solía hacerlo mi abuelo. Demasiado fuerte y demasiado dulce. Robert sostuvo la taza con ambas manos y miró el lago. El contrato de arrendamiento fue aprobado por la Junta de Vanguard Capital. 60 años, revisión cada década. Ingreso anual fijo de $680,000, más el 2,3% de los ingresos brutos del resort. La cláusula ambiental quedó intacta. La cláusula de reversión quedó intacta. Te quedas con todas las escrituras. Hay una cosa más, dijo Robert. Brad Vance me dijo que Chad fue despedido de Vanguard Capital la semana pasada. Conflicto de intereses. El intento de impugnar el fideicomiso mientras la empresa estaba negociando fue la gota que colmó el vaso. No dije nada. Miré el lago. El agua estaba en calma. El sol caía detrás de los árboles en la cresta norte. La cresta que mi abuelo compró en 1991 con dinero de la madera que cortó y replantó él mismo. No vas a preguntar cómo le va, dijo Robert. No. Robert asintió. Tomó un sorbo de café. No volvió a preguntar. Firmé el contrato un viernes por la mañana en la oficina de Robert. Sin fotógrafos, sin fiestas, sin champán. 7 escrituras, un contrato de arrendamiento, mi nombre en cada página. El hombre del cabello blanco, Bill Montgomery, me estrechó la mano y dijo, si alguna vez quieres invertir, búscame. Gracias, le dije. Pero mi abuelo me enseñó a invertir en tierras. Me quedaré con lo que conozco. Conduje de regreso a la cabaña, estacioné y me senté en el porche.
Ya era verdadero otoño. Los árboles estaban rojos y dorados. El lago reflejaba todo. Los colores, las nubes, los oscuros pinos en la cima de la cresta. Entré, tomé el caballete, lo llevé al porche, instalé un lienzo en blanco, abrí las pinturas, las mismas que él usaba, y comencé a pintar el lago. Era terrible. Fuera de proporción. Los árboles parecían brócolis gordos. El color del cielo no se acercaba ni remotamente a ese tono naranja que intentaba capturar. No importaba. Lo firmé en la esquina inferior. No con sus iniciales. Con las mías. JMB. Jessica Mary Brooks. Lo colgué en la pared junto a sus 9 pinturas. La 10ª, la peor de todas, y de alguna manera, la que tenía más sentido allí. Llamé a Ashley esa noche. Gracias, le dije. Por el sofá, por prestarme tu auto, por recordarme que la cabaña existía. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Me quedé en el porche hasta que oscureció. El lago desapareció poco a poco. Primero los colores, luego las formas, luego todo. Todo lo que quedó fue el sonido del agua golpeando contra el muelle de mi abuelo. La paciencia no se trata de esperar. Se trata de saber qué estás esperando. Ya no estaba esperando. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar.